Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto especial para peques. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy compartimos contigo una idea para los más peques de casa. Se trata de un estuche para llevar pañales y toallitas cuando salimos de paseo con los bebés. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Te dejo ahí también enlazadas otras ideas sobre niños y bebés que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Para hacer este portapañales o este portatoallitas voy a utilizar restos de telas de otros proyectos, así aprovechamos retales. Necesitamos dos piezas grandes que miden 25 por 37, cuatro piezas que miden 16 por 25, dos piezas de 10 por 10 y una pieza de 35 por 8. Este portapañales, por supuesto, puedes hacerlo con una sola tela, combinando dos o, como he hecho yo en este caso, arriesgando, combinando distintas telas de otros proyectos. Además de las telas, vamos a necesitar dos piezas de bies de 50 centímetros. Este mide 3 centímetros y medio abierto, es un bies estrechito. También puedes hacer el propio bies con alguna de las telas. Un trozo de entretela de 10 por 10 para darle cuerpo a estas piezas que van a formar el cierre. Y una pieza de guata de 25 por 37, las mismas dimensiones que esta otra pieza. Es una guata bastante flexible para darle solo un poquito de cuerpo. Empezamos, por ejemplo, por esta tira. Hemos planchado hacia adentro 1 centímetro a cada lado, doblamos de nuevo sobre sí misma y con ella vamos a formar un asa. Este asa es opcional, solo he pensado que podría ser cómodo que este estuche portatoallitas y portapañales tuviera un asa. Si te apetece también puedes poner un mosquetón o una pequeña argolla que te sirva para colgarlo del bolso o del carro. En la máquina cosemos a este lado y a este otro. Preparamos también estas piezas y así ahorramos un poco de tiempo. Colocamos revés contra revés y ponemos el bies en este lado. En la máquina cosemos por aquí. Aquí tenemos ya ese primer bolsillo, vamos a cortar el sobrante de bies, también tenemos aquí el asa y preparamos este otro bolsillo. Y vamos a dibujar en el centro una cruz sobre la cual vamos a dibujar la forma de la boca del paquete de toallitas. Marcamos el centro de la tela y dibujamos un rectángulo de 12 por 8. Vamos a verificar que efectivamente esta medida nos viene bien para este paquete de toallitas. Colocamos ahí y más o menos tenemos 1,5 centímetros a cada lado de la tapa. Ahora redondeamos las esquinas. Si no tienes una regla como esta, puedes usar también un plato o un vaso. Sujetamos las telas con alfileres y en la máquina cosemos por encima de este dibujo que hemos formado en el centro. Ya hemos cosido aquí en el centro, vamos a quitar alfileres y a recortar. Cortamos aproximadamente a 1 centímetro de ese pespunte que hemos hecho en la tela. Y ahora hacemos piquetes por toda esta zona, con una distancia entre uno y otro de 1 centímetro aproximadamente, llegando lo más cerca posible al pespunte, pero sin cortarlo. Giramos del otro lado, planchamos bien y pasamos un pespunte todo alrededor. Aquí tenemos ya ese pespunte alrededor y ahora, al igual que hemos hecho en el otro bolsillo, le vamos a colocar una cinta de bies en este lado. Colocamos ahí, sujetamos con alfileres y cosemos a máquina. Tomamos ahora una de las piezas de tela de 10 por 10 y le colocamos la entretela por la parte donde está el pegamento. La centramos bien y la fijamos con la plancha. Colocamos la otra pieza encima, perfectamente alineada,
y redondeamos las esquinas. Colocamos alfileres y cosemos por esta zona, dejando esta zona de aquí abierta. Aquí tenemos la pieza del cierre, vamos a hacer piquetes en toda la zona redondeada y a girarla del derecho. Te puedes ayudar para ello de un punzón. En la máquina pasamos un pespunte alrededor. Fijamos la guata a una de las piezas alargadas. Planteamos los dos bolsillos sobre la pieza principal y sujetamos el asa aquí en medio con un alfiler. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte por aquí, sujetando también el asa. Ya hemos pasado ese pespunte y ahora colocamos la solapa aquí en uno de los lados, bien centrada. Colocamos encima la otra pieza, ponemos alfileres y cosemos todo alrededor, salvo unos 7 u 8 centímetros en alguno de sus lados. Cortamos las esquinas y por la apertura que hemos dejado giramos del derecho. Te puedes ayudar de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera. Colocamos unos alfileres en esta zona y vamos a pasar un pespunte todo alrededor, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para ayudarte a girar en las esquinas, coge un alfiler, lo clavas justo en la punta, por detrás de la aguja, y empujando un poquito este alfiler, la máquina avanza con más facilidad. Ya lo tenemos aquí y ahora nos queda colocar los snaps. El primero va aquí en la solapa. Vamos a averiguar el centro y a marcarlo en la tela. Y aproximadamente a 1,5 centímetros del borde, más o menos, hacemos un agujerito con el punzón que viene en el kit. Colocamos por el exterior la pieza del pinchito y por dentro la contraria. Hacemos un poco de presión y terminamos de instalar con la tenaza. La parte plana negra tiene que estar en contacto con la parte plana del snap. Colocamos ahí y apretamos. Instalamos ahora la otra parte. Para ello voy a colocar las toallitas dentro para conseguir un poco de volumen en esta zona. Tal como yo lo veo, esto sería para un pañal pequeño. Cuando vayas a realizar tu portapañales, asegúrate de que tienes aquí el espacio suficiente para meter pañales más grandes si los necesitas. Esto lo doblaríamos aquí y la solapa no la vamos a forzar porque tenemos que meter un pañal dentro y va a tener un poco más de volumen, sino que vamos a dejarla un poco holgadita. Marcamos la tela e instalamos el snap. Colocamos el pinchito por dentro hasta que asome por el otro lado y aquí colocamos la pieza contraria. Terminamos de instalar con la tenaza y con esto ya lo tenemos. Una idea perfecta para regalar o para vender como artesanía, ¿no te parece? Una idea fácil, práctica y sencilla de realizar para los más peques de casa. Si te ha gustado, déjanos debajo un comentario y síguenos en redes sociales. Nos vas a encontrar en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.